nosotros somos Alejandro, Diego y Cintia, alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Julio Blanco. Y hoy tenemos el honor de tener aquí a Rosa Martín, que trabaja en el Departamento de Química e Ingeniería de Procesos y Recursos en la Universidad de Cantabria. Y ahora vamos a comenzar con una serie de preguntas. ¿Estás preparada? Sí, muchas gracias por invitarme. Ya que eres experta en nanomateriales, ¿podrías explicar para la gente que no lo sepa qué son los nanomateriales? Muy bien, pues la primera definición de nanomateriales sería materiales que tienen dimensiones muy pequeñas. Nano, igual esto lo sabéis, es un prefijo que significa 9 órdenes de magnitud más pequeño, ¿sí? Entonces, ya digo, la primera definición, nanomateriales, hace referencia a todos aquellos materiales de tamaño muy pequeño. Lo que pasa es que seguro que habéis oído hablar de aplicaciones de nanotecnología, nanociencia, y es un poco curioso pensar que hace que solo por ser un material más pequeño haya toda esta revolución, ¿vale? Entonces, aparte de la definición, yo creo que lo importante es entender que la gran relevancia de los nanomateriales está en el hecho de que cuando disminuimos mucho el tamaño, las propiedades cambian completamente, ¿sí? Yo había traído como ejemplo, que os lo puedo enseñar aquí, unas nanopartículas. En este botecito tenemos nanopartículas de oro. Cuando digo que sus propiedades cambian, todos sabéis cuál es el aspecto del oro macroscópico, que es oro metálico. Bueno, pues ya digo, solo de aspecto ya veis que estas nanopartículas algo distinto tienen, porque su color es diferente, ¿vale? Luego, resumiendo, no sé si me enrollo mucho a poco, resumiendo, nanomateriales hace referencia a tamaño pequeño, pero además al hecho de que las propiedades cambian al reducir el tamaño. Los nanomateriales no son como el cemento que se pueden comprar a las tiendas. ¿Cómo se sintetizan? Es decir, ¿cómo se crean? Esa es muy buena pregunta, efectivamente. Cuando pensamos en la aplicación de lo que sea, ¿no? Si pensamos que los nanomateriales, sus propiedades dependen del tamaño, pues efectivamente necesitamos materiales donde conozcamos y seamos capaces de controlar muy bien su tamaño, su forma y sus propiedades. Como esto ha sido una revolución, pues cada vez hay más empresas que se dedican a sintetizar y comercializar nanomateriales, pero también es cierto que los investigadores, por ejemplo en mi grupo, nosotros fabricamos o sintetizamos nuestras propias nanopartículas. Y sin entrar en mucho detalle, pues sí que me gustaría, ya que digo que me parece una buena pregunta, explicar que hay dos grandes métodos de síntesis, ¿vale? Lo que se denomina síntesis bottom-up, como de abajo arriba, que sería síntesis más química, y no dejan de ser reacciones químicas. Uno hace una reacción química en un reactor, pone unos reactivos, se descomponen y se forma un nuevo producto. Y luego una síntesis más física, que se denomina top-down, como de abajo arriba, que consistiría en coger un material de tamaño macroscópico y de alguna manera romperlo e ir reduciendo el tamaño hasta obtener el tamaño nano. En nuestra clase hay personas que no saben lo que es la biomedicina. ¿Cómo explicarías a esas personas que no saben sobre el tema qué es la biomedicina? Muy bien, sí, efectivamente los nanomateriales he dicho que tienen aplicaciones en campos muy diversos. Yo me dedico en particular a dos grandes aplicaciones, uno de ellos es la biomedicina. Bueno, pues la biomedicina es una alternativa, además de biomedicina podemos decir nanomedicina, por ejemplo, en mi caso concreto, pues una alternativa que intenta desarrollar nuevos sistemas para medicina, para diagnóstico, para terapia o incluso para medicina regenerativa. En mi caso, nanomedicina pues sería desarrollar nanomateriales que tengan aplicación en medicina, pues para diagnóstico de enfermedades o para terapia, tratamiento de algunas de ellas. Sabemos que estás trabajando para utilizar los nanomateriales para la biomedicina y el medio ambiente. ¿Cuáles de sus propiedades son útiles para estos campos? Muy bien, sí, efectivamente los nanomateriales he dicho que tienen aplicaciones en campos muy diversos. Yo me dedico en particular a dos grandes aplicaciones, uno de ellos es la biomedicina. Bueno, pues la biomedicina es una alternativa, además de biomedicina podemos decir nanomedicina, por ejemplo, en mi caso concreto, pues una alternativa que intenta desarrollar nuevos sistemas para medicina, para diagnóstico, para terapia o incluso para medicina regenerativa. En mi caso, nanomedicina pues sería desarrollar nanomateriales que tengan aplicación en medicina, pues para diagnóstico de enfermedades o para terapia, tratamiento de algunas de ellas. Para que veáis que la aplicación de los nanomateriales, ya digo que está en todas partes, por ejemplo, las vacunas contra el coronavirus. Las más importantes, Pfizer y Moderna, están basadas en RNA mensajero, pero, por ejemplo, se degrada fácilmente con la temperatura y además también se degrada cuando entra en el organismo por las enzimas que tenemos. Por eso hay que conservarlas en frío, que eso sí que lo habéis oído, y además no se inyecta tal cual, sino que se meten unas nanopartículas lipídicas que son liposomas, ¿de acuerdo? Esta es una aplicación clara y actual
de nanomateriales en biomedicina. Y la segunda que quería contaros, y más relacionada con la investigación que yo hago, es con nanopartículas de oro. Los test de antígenos, que también seguro casi todos os habéis hecho más de un test de antígenos en estos 2 años que nos ha tocado, sabéis que hay que coger la muestra, el bastoncillo y meterlo en un Eppendorf, en un botecito que tiene un líquido, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en ese líquido? Pues en ese líquido hay anticuerpos que reconocen la superficie del coronavirus y nanopartículas de oro igual que estas, ¿de acuerdo? Entonces, si lo hemos hecho bien, echamos la muestra en el test y empieza con él. Hay una T donde ¿qué es lo que hay en esa T? Que si se marca es positivo. Ahí hay otros anticuerpos que reconocen el coronavirus. Y efectivamente en la muestra de coronavirus, al pasar, se quedan ahí enganchados y eso se marca de rojo. Pero claro, ¿por qué se marca de rojo? Los anticuerpos en realidad son invisibles. Lo que necesitamos para que le dé color son estas nanopartículas, ¿vale? Cuando veis la rayita roja, lo que hay son nanopartículas de oro como estas. Y luego, si sigue corriendo el test, hay una C de control, que ahí lo que tiene es algo que reconoce las nanopartículas de oro. Es decir, ahí ese siempre se va a marcar si el test se ha hecho bien. Es como una prueba de que efectivamente la muestra está en contacto con esa mezcla de anticuerpo y nanopartículas de oro. Vale. Dicho esto, pues yo me dedico a nanomateriales que tienen propiedades ópticas, es decir, de forma cualitativa, que tienen color. Y en particular nanomateriales luminiscentes, que son capaces de emitir luz. Voy a decirlo en 2 líneas sin entrar en mucho detalle. En aplicación medioambiental, estos nanomateriales son una alternativa a lo que se denomina almacenamiento geológico profundo. Es decir, ahora mismo también esto a lo mejor es hasta sorprendente. No hay una solución definitiva, decidida a qué hacer con todos los residuos radiactivos que tenemos después de décadas y décadas de centrales nucleares. Entonces, lo que se propone como idea más viable es meterlos en el subsuelo. Los nanomateriales que yo estudio, digamos que podrían servir como una de esas barreras de ingeniería que hay que poner para asegurarse que no hay un escape y los residuos radiactivos no van a la biosfera. Eso por un lado. Y luego en la parte de biomedicina, ya os decía, un aspecto importante, por ejemplo, es el diagnóstico. Entonces, estos materiales luminiscentes pues, se pueden utilizar para detectar distintos tipos de enfermedades. O, por ejemplo, como alternativa a los test de diagnóstico que se acaba de mencionar del test de antígenos. Bueno, el año pasado varios alumnos de nuestro colegio participaron en Ciencia con Arte, un concurso de divulgación científica organizado por la Universidad Cántabra. ¿Crees que es importante llegar estos conocimientos a todo tipo de público? Pues yo creo que es muy importante. La verdad es que cada vez se hace más y cada vez se valora más. A lo mejor antes los investigadores no prestaban atención o no mostraban interés en divulgar su investigación. Yo creo que es muy importante por varios motivos. El primero, la mayor parte de la investigación en este país se hace en las universidades. Eso está financiado con dinero público, con dinero de todo. Yo creo que está muy bien trasladarle a la sociedad qué es lo que se hace con su dinero. Eso por un lado. Lo segundo, yo creo que también para poner de manifiesto que la investigación es importante, que se avanza gracias a eso. Eso yo creo que a partir de la pandemia también, aunque haga referencias todas veces, nos hemos dado todos cuenta de que es así. En 1 año y pico se ha sacado una vacuna. Y eso no es una cuestión de que en este año y pico se haya metido mucho esfuerzo, sino que viene de todo el conocimiento que se tenía anterior. Luego, yo creo que es importante que la sociedad sepa qué se hace con su dinero, que sepa que se hacen cosas importantes en España, esto que yo os he contado, que han sido detalles, yo lo hago en la Universidad de Cantabria con financiación española europea. No vengo de una universidad americana, no hace falta irse lejísimos para hacer investigación de calidad. Y luego para fomentar un poco, no sé, al final cada uno de vosotros también va a tener que hacer carrera, que va a tener que dedicar 40 años de su vida a trabajar para ganar dinero. Luego, si podemos trabajar para ganar dinero en algo que es interesante, que vale la pena y que no nos supone un problema levantarnos por la mañana, pues yo creo que eso es muy importante. El conocimiento es muy importante. Y lo último, que también, yo ya he dejado de ver el telediario, porque el telediario no dejan de ser noticias negativas. Es verdad que estamos rodeados de cosas malas, pero hombre, algo bueno pasará en el mundo. Yo sería partidaria del telediario todos los días sacar una noticia de ciencia, de lo que se hace en este país. Es decir, por tener también noticias positivas. Muchas gracias. Ya para finalizar, nos gustaría saber cómo crees que van a evolucionar los nanomateriales en el futuro. Pues esa es ya lo de predecir el futuro, esta es la pregunta más difícil. No lo sé, se sabe mucho de los nanomateriales, ¿vale? Se sabe cómo hay muchos métodos desarrollados para hacer síntesis de nanopartículas de calidad, se ha aplicado en cosas muy diversas. Os puedo contar cuál es en lo que todavía queda mucho recorrido, ¿no? Por ejemplo, en nanomedicina sí que hay distintas aplicaciones de nanomateriales, pero el problema
está un poco, y esto es casi la base del método científico. Si habéis oído el método científico, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo funciona la ciencia? ¿Cómo funciona el método científico? Uno, digamos que tiene la evidencia experimental, ¿no? Formula una hipótesis, comprueba los resultados y luego, lo más importante del método científico es que tiene que ser reproducible. El problema con la nanotecnología es la reproducibilidad. Si las propiedades dependen mucho del tamaño y de la forma, y uno no es capaz de sintetizar, si quiere sintetizar nanopartículas de 50 nanómetros, pero unas tienen en promedio 50, pero unas tienen 20 y otras tienen 100, pues las propiedades van a ser diferentes. Pues ya no me acuerdo bien cuál era la pregunta, pero yo creo que el problema hacia donde hay que ir, donde queda mucho margen de mejora, es en la reproducibilidad de las aplicaciones con nanopartículas. Bueno, pues muchas gracias por concedernos esta entrevista y esperemos que a las personas que hayan visto esto les haya quedado el tema muchísimo más claro y ya sepan por dónde, si les gusta este tema, por dónde ir. Loose change for getting down. It's Friday and I'm on fire. And I know that I'll break your heart. And I'm sorry